3. Josué capítulo 3. Vamos a iniciar en el versículo 14 al 17. Le invito a colocarse en pie. Todo aquel pues que pueda hacerlo, obviamente. Josué capítulo 3, versículo 14 al 17. Y hacemos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice la Escritura: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabat, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Padre celestial que estás en el cielo, te alabamos, Señor, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias en esta mañana por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, Señor. Gracias por Jesucristo, por esta salvación tan grande. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias mayormente, Señor, por un día más de permanecer y estar en tus caminos. Agradecida está nuestra alma en este día maravilloso. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que esta, la experiencia de Israel que acabamos de leer, sea de gran bendición en esta mañana, y que la lección de fe que quieres impartir a nuestro corazón sea de motivación, de inspiración, que traiga fuerza a nuestra vida, que traiga consuelo, que traigas fe, que traigas esperanza. Señor, que levantes el ánimo del caído, del abatido en esta mañana. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos abras el entendimiento en este día, para que nuestro corazón esté diáfano, abierto a la acción de tu palabra, de tu espíritu en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos toda obra del mal. Declaramos sin poder toda fuerza de las tinieblas que se quiera levantar en contra de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús nos declaramos en bendición y en victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Dios venía forjando a Israel durante aquellos 40 años. La experiencia de Israel en Egipto, las 10 plagas, la experiencia del cruce del Mar Rojo, portento, milagro, señal, la revelación de la palabra de Dios a la nación de Israel en el monte Sinaí, las luchas, las batallas, las guerras durante camino a la tierra prometida. Dios estaba con Israel, peleaba por Israel. Dios iba delante de Israel. Pero desafortunadamente no todos obedecieron a la voz de Dios.
Y muchos del pueblo que empezaron este peregrinaje quedaron tendidos en el desierto, camino o rumbo a la tierra prometida. Dios quería cumplir su propósito, llevándolos a aquella tierra prometida. Pero ahora Israel se encuentra frente de la tierra prometida, al mandato de Josué. Una nueva generación se había levantado, porque aquella había quedado postrada en el desierto. Ahora Israel se encontraba en una posición en la cual tenía que actuar. Israel ahora tenía que dar un paso de fe e introducir sus pies en el río Jordán. Y vamos a mirar en esta mañana lo que significó para Israel en aquella época dar este paso de fe a lo que Dios había dicho. Porque no queremos ni pretendemos hablar de esa fe desbordada e irresponsable que se habla hoy en día, desmedida, que se predica, ¿verdad? Y lo que hace más bien es estorbar la obra de Dios en el creyente, sino en algo que Dios ya había forjado y había declarado a la nación de Israel en cabeza de Josué. Si bien no andamos a ciegas, pero andamos por fe, y Dios quería forjar en Israel a que diera aquel primer paso de fe, porque Dios necesitaba enseñarle algunos principios a través de este acto de fe en la nación de Israel. No era fácil tomar aquella decisión, pero ya Dios lo había determinado. Y lo primero que vamos a mirar es que Dios quería confirmar el llamado de Josué ante la nación de Israel. Versículo 7 del capítulo 3. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios quería ese paso de fe. Y una de las cosas que Dios quería era mostrar a la nación de Israel que Josué ciertamente era el sucesor de Moisés, cosa que no era fácil, porque sabemos todos los portentos, las maravillas que Dios hizo a través de este gran siervo llamado Moisés. Es más, la nación lo había amenazado: iremos contigo, estaremos contigo, obedeceremos solamente si Jehová Dios está contigo como estuvo con Moisés. No era fácil, pero hemos aprendido que Dios llama, Dios capacita, Dios respalda, pero todo tiene su tiempo, su momento, su espacio, su lugar. Era el momento que Dios había escogido para hacerle entender a la nación de Israel que Josué era el sucesor de Moisés y era el siervo que Dios había designado para continuar con la labor
padres de Israel. Pero necesitaba de aquel acto de fe. Recordemos que no era fácil imponerse en Israel como líder. Años atrás se había dado aquel complot allá en Cades Barnea, cuando Coré, Datán, Abraham y On se levantaron en contra de Moisés y de Aarón acerca del liderazgo, posiblemente porque estaban en Cades Barnea a punto de entrar a la tierra prometida. Quizás se imaginarían que estos hombres como líderes iban a tener la mejor parte en la repartición de la tierra. Pablo habla por allá que algunos predican a Cristo porque cuyo Dios es su vientre, por interés. O sea que Josué estaba en una encrucijada, pero Dios le había dicho que él era el sucesor de Moisés. Y como la Biblia enseña por ahí en los proverbios que no te alabes tu propia lengua si no la extrañas, Josué como que tenía en mente toda esta experiencia de Coré, aún la misma experiencia de Moisés. La Biblia enseña por allá en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 23, que Moisés, llegado a la edad de 40 años, se le dio por visitar a sus hermanos los hebreos y vio que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos y este vino y lo mató. Dice la escritura, y él pensaba que sus hermanos comprenderían que él había sido designado por Dios como libertador, pero sus hermanos no lo habían entendido así. Y esto le costó a Moisés. La Biblia dice que el que es llamado no se apresure. Todo tiene su tiempo. Pero era el tiempo en el cual Dios quería, a través de este acto de fe, mostrar que Dios estaba con Josué. ¿Cuántos de nuestros hermanos se han apresurado a este llamado? Algunos han querido hacer la obra por su fuerza, con sus propias manos, pero le ha costado. Dios necesita forjar en nuestros corazones el carácter por el cual por el cual Dios nos ha llamado. Este primer paso significaba mucho para Josué. Era la confirmación de que Dios estaba con él. Era generar testimonio de parte de Dios al corazón del pueblo. Y Dios estaba presto a confirmar aquello a través de este acto de fe. Otra de las cosas que Dios quería mostrar a través de dar este paso era mostrarse como el Señor de toda la tierra. Versículo 13 del mismo 3. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dios no solamente quería confirmar a Josué como líder, como sucesor. Dios iba más allá.
Dios quería también mostrar que Jehová el Señor era el Señor de toda la tierra. Los cananeos tenían muchos dioses, diferentes deidades para cada una de sus necesidades. Y una de las cosas que Rahab le comunica a aquellos espías en el capítulo 2, verso 8 dice: antes que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y los que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dios quería mostrarse como el Señor de toda la tierra, el Dios de Dios, el Señor de señores, el soberano de la tierra, del universo. Dios había hecho portento allá en el monte Sinaí, en el mar Rojo, en el desierto, ante las demás naciones. Israel lo tenía claro. Pero Dios también quería enseñarle a su pueblo y a aquellas naciones que Dios era Señor de señores, que no solamente era Dios en los cielos, que no solamente era Dios de los montes, ni Dios de la llanura, sino el Dios de toda la tierra. Dios no quería que Israel y los cananeos vieran a Dios como un Dios más dentro de sus deidades. Dios quería que ellos entendieran que Dios es el soberano de toda la tierra, Señor de señores, el único Dios vivo y verdadero. Y para ello es significativo en que Dios tuviese en cuenta el tiempo. Y es relevante el hecho de que precisamente en ese tiempo es que Israel va a atravesar el Jordán. Dice entre paréntesis en el versículo 15: porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Dios no llega atrasado ni adelantado. Dios tiene todo bajo control. Pero precisamente el día que van a pasar el Jordán es precisamente para esa época. Para la época de la siega de la primavera, donde se dice que se derriten las nieves del Líbano. Quiere decir entonces que el caudal del Jordán es más fuerte, se desborda. Como quien dice, la situación no era tan fácil
Quizás humanamente podía pensar la nación que Dios lo iba a atravesar en otra época del año. Pero fue precisamente cuando todas las condiciones y la situación eran adversas al pensamiento humano. Ese es nuestro Dios. Por eso pienso que Pablo dijo: diga el débil, fuerte soy. Y que Dios se perfeccione en nuestras debilidades. Era como que imposible. Es más, dicen que el Jordán en condiciones normales tiene 50, 60 metros, algo así. Pero para esta época parece que se duplicara. ¿Y cómo es posible que nuestro Dios le exige a la nación de Israel que den un paso de fe en semejantes circunstancias? ¿Cómo es posible? No era fácil. Ok, Dios quería confirmar a Josué como líder. Quería manifestarse como el Señor de toda la tierra. Pero lo único que le está pidiendo a la nación es que simplemente den un paso y sumerjan los pies en el Jordán. Y piensen que esto no era fácil. Porque algunos dicen que sumergir los pies en el río, en la orilla, es como sumergirlo allá en el centro. Se necesitaba un acto de fe. Dios quería forjar una confianza plena, absoluta en lo que Dios había dicho. Estaban al frente de la tierra prometida. Estaban a punto de poseer la tierra, la bendición. Pero detrás de estas cosas, Dios quería ahora que la nación obedeciera y caminara por fe. En cierta ocasión alguien me dijo: hermano, cuando uno estaba recién convertido, todavía no ha llegado el pensamiento cuando Dios le responde a uno. Es como que si Dios lo tuviese uno en exclusividad. Recuerdo yo que tenía fatiga y me provocó comer mango. Y cuando iba pasando pensando eso, se cayó un mango de un árbol. Pero el hermano me decía: hermano, pero después va a llegar un momento en que Dios quiere que avancemos, no por lo que uno sienta, sino por lo que uno cree, lo que está en la palabra. Dios trae a Israel portentos, maravillas, milagros, el pueblo fervoroso. Pero ahora le demandaba a esta generación y a Josué, a los sacerdotes, que dieran un paso de obediencia. Porque llega a tal punto, mis hermanos, si bien hay que guardar la prudencia, la sensatez en el Señor, también es muy cierto que en ocasiones Dios ha forjado algo en nuestras vidas y Dios quiere que demos ese primer paso de fe creyendo en lo que Dios ha dicho en nuestro corazón. Porque ya Dios ha forjado algo en tu corazón, algo en mi vida, en tu vida. Tú no vas a entrar a improvisar. Dios ha colocado en ti el querer como el hacer. Dios te ha venido preparando, forjando a través de la dificultad, la lucha, el desánimo, el desaliento. Dios ha gestado en tu corazón muchos valores, principios en Dios. Pero también ha llegado un momento, o llega el momento
en cada uno de nosotros, en el cual Dios también quiere que obedezcamos, aunque no se sienta nada, sino por lo que Él ha dicho en su palabra, lo que Él ha ministrado en nuestro corazón, lo que Él ha venido forjando. Y por lo general pensamos que cuando vayamos a dar este paso o este acto de fe, todas las cosas apunten a nuestro favor. Eso es lo común, es lo normal en nuestras vidas. Que todo esté preparado, que Dios nos haya dicho antemano, nos haya trazado un plan. Levántate, haz esto, cruza a la derecha, te montas en este taxi, te vas aquí, cruza allá adentro y al otro. Y no es que sea malo, porque yo también lo he pensado. Usted lo ha hecho. Y repito, no estoy tratando de inyectar una fe o un positivismo desmedido, no me refiero a eso. Me estoy refiriendo a lo que Dios ha forjado en nuestras vidas a través del tiempo, las experiencias que hemos tenido. Y que también llega un tiempo en nuestras vidas, por diferentes circunstancias, en la cual Dios quiere que actuemos y demos el primer paso de avanzada. Pero ese momento no va a ser cuando las cosas estén color de rosa. Es más, llegaría a pensar por la experiencia de los hombres en la Biblia, que es precisamente cuando todas las cosas se tornan contrarias. ¿Se da cuenta de Moisés? Él pensaba que ellos pensaban que él era el líder, pero ellos no pensaban así porque Dios todavía no le había dicho nada. Pero después, pasados 40 años, se lo encuentra en la zarza, pastoreando las ovejas. Y las ovejas lo llevaron a un encuentro con Dios. Las ovejas nos guían y nos acercan a Dios. Y Dios se le revela. Y ahora sí lo comisiona para que vaya y liberte a su pueblo Israel. Pero ahora Moisés le dice que él no sabe hablar. Y la Biblia dice que él fue educado en la sabiduría de los egipcios. Hombre letrado y poderoso en palabras. Que ahora tiene miedo. Que ahora envía a otro. En otras palabras, Moisés ya no quería. Y es ahí cuando Dios dice, así es que me sirve. Cuando ya no lo vas a hacer en tu fuerza, en tu prudencia, en tu sabiduría, sino que te vas a apoyar en mí. Ese es nuestro Dios. Era lo que Dios quería transmitirle también en conjunto a la nación de Israel. No era fácil dar ese paso. Era ahogarse o aguarse. Era confiar en Dios, lo que Dios había dicho. Glorificarse en la vida de Josué. Era Dios quien quería mostrarse como el Señor de toda la tierra. Era el Dios de los tiempos y de la sazón. Dios había propiciado todo para que aquel evento ocurriera en el momento preciso y justo que el cielo ya había determinado. Y humanamente no era el mejor para el hombre. Y otra de las cosas, mis hermanos, que Dios quería hacer en este paso de fe, era confrontar
a la religión cananea. Por la Biblia, estudiamos que cada vez que Israel iba a atacar a un pueblo, o cada vez que se generaba guerra, los pueblos estaban a la expectativa. Se preparaban. Rahab le dice a los espías que ellos habían escuchado de los portentos y las maravillas que Jehová Dios había hecho allá en Egipto. O sea, desde hace 40 años ellos estaban a la expectativa. Algún día viene esta gente para acá. Le digo esto para que nos ubiquemos en el hecho histórico y geográfico de aquella época, para poder imaginar a Israel en este lado del Jordán, frente a la tierra prometida. Pero no piense que de aquel lado iba a estar eso solo. Recordemos que los cananeos tenían dioses. Uno de sus dioses eran los dioses de la fertilidad, el dios de la lluvia. Y muy bien podríamos pensar que Dios estaba llenando de requisitos y que de aquel lado habían centenares, millares y millones de cananeos festejando la victoria al Dios de la lluvia, al Dios del Jordán, porque el Jordán se había crecido y era imposible que Israel atravesara, y que el Dios de los cananeos, ese Dios de la lluvia, les había dado respuesta. Dios tiene el control de todo. Dios quería glorificarse de una manera poderosa en aquella nación. ¿Recuerda usted el caso de Elías? Cuando llegó un momento en que la nación de Israel tomó como a Jehová como un Dios más. Para eso salió también Elías, para declarar y recordarle que Jehová era Dios. No era otro más, sino era el Dios verdadero. Y Dios se demostró por encima del Dios del fuego y el Dios de la lluvia, cuando cerraron los cielos. Era la religión cananea, la religión pagana. Dios espera ese momento para demostrarle a aquella nación que el Dios de Israel es Señor de señores, que el Dios de Israel estaba por encima del Dios de la lluvia, el Dios que le había crecido el Jordán. Era el pensamiento cananeo. Quizás estos hombres alegres, quizás esta nación dando culto a los Baales. Baal es Dios. Este Baal de la lluvia es más poderoso que el Dios de los israelitas, porque el Dios de los israelitas nada más es Dios de montes, el Dios de los israelitas nada más Dios de llanura, Dios de valle, Dios del desierto, pero no es Dios sobre las aguas. Dios se llena de requisitos, y Dios lo que necesitaba era que Josué, los sacerdotes de Israel, dieran un paso de obediencia y sumergieran la planta de sus pies en el Jordán. Dios quería glorificarse. Dios quería mostrar su grandeza. Y podemos imaginar, mis hermanos, cuando de repente los sacerdotes levitas que representaban
pies dando aquel paso de fe, las aguas del Jordán se detuvieron. Podemos imaginar el silencio de los cananeos al saber que el Dios de Israel estaba por encima del Dios de la lluvia y de la cosecha. Todo lo que se desató solamente dando un paso de fe a lo que Dios había dicho. Amados hermanos, amigos del alma, esta lección de fe significa mucho para nuestras vidas. Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado, nos ha dado promesa, nos ha llevado de su mano y nos seguirá llevando. Hemos visto su gloria, su poder, pero también es el tiempo y el momento de dar un paso de fe. Amén. Sé que las circunstancias en las cuales estamos atravesando quizás no son las mejores en nuestra vida, pero hay una palabra de fe anclada a tu corazón y a mi corazón que Dios ha dado desde hace mucho tiempo. Sé que has tenido ganas y deseo de emprender esto o lo otro, de servirle al Señor, de trabajar en su obra, de emprender en lo secular lo que Dios te ha dicho, pero los temores te invaden, el miedo, las circunstancias adversas en que te encuentras. Dios las ha permitido. Él inclina todas las cosas a su propósito, sin manipular al hombre. Quizás las cosas no se han dado como hemos pensado, pero nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Él va más allá de lo que nosotros pensamos o creemos. Él no solamente quiere glorificar su nombre en tu vida y en mi vida. Él no solamente quiere mostrarte como su hijo, como su siervo, como su evangelista, su pastor, su siervo. Él ha dado promesas, pero también demanda de ti y de mí un paso de obediencia. Dios quiere que no nos comprometamos a medias. Sino que nuestro corazón y toda nuestra vida la coloquemos en las manos de Dios. Una dependencia absoluta y total. Si las aguas no se dividían, todos los sacerdotes se sumergían. Quiere decir que nuestro pensamiento ante Dios debe ser de una total entrega, seguridad y confianza en su promesa. Dios quiere también glorificar su nombre. Él quiere mostrarse a través de nuestras vidas, a través de su iglesia, que Jehová
Señor de toda la tierra. Que caminemos por lo que Él ha dicho, por lo que ha plasmado o dejado en su palabra. Dios quiere confrontar un mundo. Dios quiere confrontar una humanidad que se debate entre la vida y la muerte, que ha cifrado su esperanza en este mundo, en las riquezas materiales únicamente, que su Dios es el dinero, la fama. Dios quiere confrontar a este mundo, a esas vidas, a esas personas, a través de tu vida y de mi vida. Cuando demos un paso de fe a lo que Dios ha dicho. Recordemos que las aguas se van a separar cuando obedezcamos lo que Dios ha dicho. En esta mañana, recordemos qué promesa te ha dado el Señor. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Por dónde te ha llevado? Y de pronto estás en una encrucijada. Dios quiere que actúes, que des un paso de obediencia. Cuando hagamos estas cosas, mis hermanos, Dios empieza a mostrar su gloria y sus señales. Dios empieza a manifestar su poder, a confirmar el llamado que te ha hecho, a confirmar lo que Él quiere hacer en tu vida, en mi vida. A confrontar a un mundo perdido. Los levitas representaban a la nación de Israel. Nosotros representamos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Quizás este año que acaba de pasar no fue el mejor, o de pronto no se dieron todas las cosas que habías planeado o pensado. Y no es porque el brazo de Jehová se ha cortado, ni se ha olvidado de sus promesas. Quizás, o probablemente, es que Dios quiere que tú y yo empecemos a dar un paso de fe a lo que Él ha dicho. Amén. Las señales seguirán a los que creen. Para Israel y Josué se desató una grande bendición. Y Dios glorificó su santo nombre a través de este hecho. Solo tu corazón y Dios saben lo que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida. Han habido pruebas, luchas, batallas. Pero aún así, Dios quiere que demos un paso de obediencia a nuestro Dios. Dios quiere que avancemos. Dios quiere glorificarte en tu vida, en mi vida. Dios quiere mostrarse al mundo perdido. Dios quiere glorificar su santo nombre. Por eso va a ocurrir, mis hermanos, cuando empecemos
a obedecer a lo que Dios nos ha dicho. Sé que no es fácil autoproclamarse, decir, Dios me dijo, Dios me llamó. Pero Dios lo va a hacer. Dios es el que da testimonio de cada uno de nosotros. Dios va a dar testimonio de lo que tú eres en sus manos, de lo que somos en sus manos. Aunque los que están a nuestro alrededor duden o no lo crean, el Dios del cielo, al que llama, capacita, respalda y envía. Póngase sobre sus pies.